Sí, las evaluaciones están en el Classroom. Este, Vamos a empezar la última sesión de este curso que nos hemos encontrado por 4 tardes. Hoy es la cuarta tarde, ¿no? El tema, como saben, es algunas habilidades blandas que son muy requeridas a la hora de buscar trabajo, a la hora de la empleabilidad, donde se busca que nosotros podamos mejorar nuestras habilidades blandas y a la vez muchos de ustedes, la gran mayoría de ustedes son docentes, entonces puedan también replicar esto hacia sus estudiantes y enseñarles algunas cosas. Hoy día, en esta tarde, vamos a ver esta habilidad blanda que lleva como nombre productividad personal. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿No? Hay que hacer referencia a lo que es la productividad personal. Vamos a ver esto, ¿no? Los objetivos de la sesión: comprender qué es la productividad personal y su importancia, comprender la relación entre productividad personal y procrastinación, palabra muy, muy usada, y conocer estrategias para mejorar nuestra productividad personal. Un poco ese es el objetivo, ¿no? Poder en el tiempo de trabajo, en el tiempo que tenemos, avanzar más cosas, hacer más cosas. Los temas, por lo tanto, van a ser la productividad personal, bloqueos de la productividad personal. Vamos a ver qué impide que avancemos, hagamos cosas, hagamos lo planeado, lo planificado. Vamos a ver eso. Y estrategias para mejorar nuestra productividad personal, ¿no? A ver, este caso, vamos a ver qué opinan. Profesora se involucra mucho con sus alumnos. Se queda luego de clases para conversar con los estudiantes que lo necesitan. Llega más tarde de lo previsto a su casa. Luego de atender a sus hijos, se pone a preparar sus clases, pero el tiempo no le alcanza. Al día siguiente llega a clases pensando con qué puede improvisar en una de sus clases, porque el tiempo no le alcanzó para preparar la lección, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está observando en este ejemplo? Y es un ejemplo que lo he sacado de la vida real, de un colegio donde alguna vez fui a hacer unos talleres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están observando en este ejemplo? ¿Alguien puede participar? ¿Qué dicen? Pueden hablar o pueden escribir en el chat también, ¿ah? En el ejemplo se puede observar, buenas tardes a todos, que no hay una adecuada gestión del tiempo. Exacto, ¿no? Incluso a veces podemos no gestionar el tiempo por actividades buenas, como es el ayudar a las alumnas que tienen dificultades, y eso le está trayendo un tipo de consecuencia que llega tarde, luego no le da tiempo para preparar su clase y tiene que improvisar, ¿no? Es un caso real. A veces la improvisación nos puede ligar, o sea, porque conocemos el tema y la podemos hacer. Pero si esto se repite en varias clases, puede ser que los estudiantes se den cuenta que el profesor es muy improvisado o no sepamos qué hacer y como algunos chicos sí dicen, termina hablando de su vida, pero no avanza el curso, por ejemplo, y se dan cuenta, ¿no? Esto obviamente va a generar otro tipo de consecuencias donde uno percibe que no avanza, no está produciendo, empieza a incomodarse, empieza a generar estrés, y esto es como una ficha de dominó que uno tira y empiezan a caer otras. Priorizar las actividades, por ejemplo, hay personas que no saben priorizar actividades, eso es verdad. Hay gente que es un poquito maniática del orden, un poquito maniática de hacer las cosas y le cuesta mucho priorizar, por ejemplo. Ella sí me baja de barriga, ¿no? Espero no bajarme este pantalón. Profesores, tengan cuidado Micrófonos. con sus micros, que luego Micrófono, por terminamos favor. escuchando
conversaciones personales, ¿no? Entonces, tengan mucha prudencia con dejar abiertos sus micros. Muy bien, ¿no? Y esta persona tenía esta profesora tenía esta característica, ¿no? Luego lo curioso es que ella era una profesora que tenía algunos rasgos depresivos, entonces ella ayudaba un poco porque sentía mucha empatía, primera clase, sentía mucha empatía hacia ellas y reconocía lo importante de dar ayuda, prestar atención, acompañar, no dejar sola a las alumnas que tenía, a la vez que se pero también uno ya se siente útil dando clases, ¿no? Pero había un tema, posiblemente acá claro, es muy interpretativo, yo ayudo como me gustaría que me ayuden, pero luego el tema es que desvestí a un santo las actividades, descuidando el tiempo de familia y luego la vida pasa la factura, ¿no? Por el lado de la familia, no las amistades. Steve Pavlina dice que la productividad es igual al valor sobre el tiempo. Es decir, que la productividad es igual al valor dividido por el tiempo, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Por ello, gracias a esta definición, hay dos formas principales de incrementar la productividad. Incrementando el valor de lo que creas, que lo que vas a hacer en el tiempo sea mucho más importante, limitando el tiempo dedicado a crear valor en lo que haces, controlando para el tiempo, manejando más el tiempo, ¿no? Entonces, voy a hacer esto en tal tiempo y no voy a dedicarle más tiempo a algo. Es como cuando hay alumnos que van a leer, ¿no? Es una lectura que pueden terminarla en 20 minutos, pero empiezan a leer, se ponen a pensar, están reflexionando, luego retoman la lectura, luego empiezan a distraerse, luego toman la lectura y luego esto y la mente vuela y la lectura que pudieron hacer en 20 minutos la terminan haciendo posiblemente en 2 horas. Entonces, lo que podían hacer en un tiempo determinado se termina alargando y eso disminuye la productividad. Pero, acá viene un tema, un paréntesis que hay que hacer interesante. Si el alumno está leyendo y se detiene a reflexionar sobre lo que lee, lo asocia con alguna experiencia de vida, dice, a esto que acabo de leer se relaciona a esto, lo asocia a otro autor, lo asocia a otra cosa que ha leído, lo que está haciendo es un análisis de la lectura, por ejemplo. Entonces, está haciendo, sin darse cuenta, está haciendo un ejercicio de análisis, de mucha mayor comprensión de texto. Sí, le va a demandar mucho tiempo, pero posiblemente al asociarlo a ejemplos, situaciones, a recordar situaciones, a asociarlo a autores o textos leídos, pueda recordar mucho mejor el texto. Porque está haciendo, no se está distrayendo en el sentido que está pensando en cualquier otro tema, lo está asociando. Es como cuando un profesor explica una clase y a ustedes le viene a la mente un ejemplo, una persona, un caso, una vivencia. Entonces, está siendo muy vívida la clase. Por ahí, más o menos. Y eso sí puede ser positivo, ¿ah? Ahí sí. Le demanda más tiempo, pero tiene un aspecto de positividad en relación al análisis de la lectura. ¿Está fallando la productividad? ¿Cómo podemos darnos cuenta? ¿Cuáles son las señales para darnos cuenta que estamos dedicando más tiempo de lo que deberíamos a una actividad o no estamos dedicándole a la actividad el tiempo necesario porque posiblemente estamos en otros temas, ¿no? Mucha gente se pone a pensar en las noches en lo que tiene que hacer al día siguiente.
Ese es un mal consejo. ¿Ya? Otra vez. Mucha gente en las noches se pone a pensar cómo hacer la agenda, lo que tiene que hacer al día siguiente. Eso es un mal consejo porque eso genera estrés. Tengo muchas cosas que hacer, me va a calzar el tiempo, que no sé qué cosa, y muchos de ellos sufren insomnio. Les cuesta dormir porque los niveles de ansiedad aumentan y al aumentar los niveles de ansiedad, el sueño no llega. Con ellos lo que se tiene que hacer es o haces la lista antes o haces la lista cuando te levantas. Cuando te levantas. Si además no logras dormir y luchas y te esfuerzas por dormir, peor, no vas a dormir, no lo vas a hacer. Porque estás ansioso por lo que tienes que hacer al día siguiente y si encima te estresas porque no logras dormir, mañana voy a estar cansado y si no duermo ahora, mañana la voy a pasar mal y ya me viene el insomnio y no sé qué cosa. Al final, lo que va a pasar es que peor le va a dar el insomnio. Se elevan más los niveles de ansiedad y se interrumpe más el sueño y tendrá problemas de insomnio más fuertes. Si además coge su celular para no aburrirse en la noche y se pone a jugar o a ver redes sociales, activa el cerebro, lo cual incrementa el problema de insomnio. Entonces, hacer listas antes de dormir de lo que tengo que hacer mañana y luego preocuparme porque no duermo, luchar por dormir, me va a estresar más justamente porque no logro dormir. Y si encima, para no aburrirme, para que el tiempo pase rápido, cojo el celular, prendo la tablet, prendo el televisor y se activa mi cerebro, peor, no lograrán dormir. Entonces, tienes largas listas de cosas por hacer y cada día son mayores. Entonces, la lista en vez de reducirse va creciendo. Mañana debo hacer 4 cosas, hice 3, me queda una. Al día siguiente 4 cosas más una, ya van 5. Luego hago 2, me quedaron 3 pendientes. Y luego vienen 4 cosas más o 5 y luego la lista empieza a crecer. Es como cuando un hijo va a ordenar el cuarto, ¿no? Entonces, deja el polo tirado y si lo ordena, deja un momento el polo y la media y luego ve 2 cosas que ordenar. Pero si hoy día dejo un polo, mañana el polo y la media, pasó mañana el pantalón y la media, traspasado mañana la casaca, el polo y la media, cuando quiero ordenar el cuarto veo mucho más ropa, veo la actividad que es mucho más grande, me va a demandar mucho más energía y tiempo y me desanimo más. Me desanimo más. Entonces, por eso hay que favorecer el que no se acumulen cosas o no dejar pendientes, porque luego la lista se ve más grande, más interminable y mientras pienso por dónde empiezo, mucha gente le da vuelta, rumea mucho la idea y hasta que inicie pasaron 10, 15, 20 minutos y perdió tiempo. Y ya tiene que hacer otra actividad, ya no puede hacer la actividad planeada y eso es como una ficha de dominó, ¿no? Uno tumba una ficha de dominó y empiezan a caer otras. Entonces, estas cosas a algunas personas les pasan. Terminas tu día y no has hecho ni la mitad de lo que tenías planeado. Porque algo ha pasado, en algo estás dedicándole mucho tiempo y eso te está distrayendo y no te estás dando cuenta. Hay gente que va un ratito a revisar redes sociales y cuando dice ya revisé mucho, pasó 1 hora. Antiguamente, yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando existía mucho el Messenger, ¿no? Muchos alumnos contaban que tenían que hacer las tareas y prendían la computadora, entraban al Facebook a ver el Messenger, todavía no existía el WhatsApp, no había el celular, simplemente a ver quién estaba conectado y hacían la tarea con el Messenger y como era el boom y todo el mundo tenía el Messenger y tenían 500 amigos de diferentes países, la gente se pasaba saludando y perdía tiempo. Y luego al final del día había muchas cosas que había planeado, no las habían terminado. Entonces ahí tienen otra señal. No cumples con tus compromisos laborales a tiempo. Siempre te retrasas. Los informes, los registros no se están entregando a tiempo.
Entonces ahí tienen otra señal de que está fallando la productividad. Estás dedicando mucho tiempo a una parte de tu vida y no a otra. Por ejemplo, eres eficaz terminando las tareas en el trabajo, pero no eres capaz de ir al gimnasio, terminar una tabla de ejercicios, de repente que quieres realizar, quieres dedicar en tu vida diaria a hacer otro tipo de actividades fuera de las laborales y a veces el tiempo no te alcanza, no te alcanza, no te alcanza. Entonces ahí tienen otra señal, ¿no? Tienes una insatisfacción personal alta al sentir que tus días pasan sin culminar nada importante, ¿no? Es como algunos adolescentes suelen decir en, en vacaciones, ¿no? Me pongo a jugar y al final del día siento que perdí el día. Desperdicié mi tiempo, no me veo productivo. Y a pesar de que saben esto, al día siguiente vuelven a conectarse a la computadora, vuelven a conectarse a jugar, vuelven a entrar a sus juegos en línea y luego tienen esta insatisfacción de que están sin hacer nada productivo, piensan que su día pasa sin lograr nada productivo, pero no hacen nada para cambiar. A veces somos un poco así los seres humanos, ¿no? Que nos quejamos de que estamos con sobrepeso, que vamos a empezar la dieta, pero no empezamos la dieta y encima comemos bien, ¿no? Y así somos, ¿no? Que vamos a empezar el día lunes a hacer a salir a correr, por ejemplo, y luego tampoco, no salimos a correr. Y así, y así. Entonces, a veces tenemos este tema de ir postergando algunas cosas. Planeamos, nos emocionamos y luego no avanzamos. Entonces, algunos terminan con insatisfacción. Sus días pasan sin culminar nada importante. Que son las señales. Evidentemente no es necesario tener las 5. Ya basta con una para que alguien diga, oye, estoy fallando en algo debo revisar. Bloqueo de la productividad. ¿Por qué nuestra productividad personal se puede estar bloqueando, puede estar detenida? La famosa procrastinación, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con evitas las tareas realmente importantes y siempre las dejas para más tarde. Ejemplo, tenemos al estudiante que le han dejado 3 tareas, una de ellas es matemática y matemática no le gusta. Entonces voy a empezar por la más fácil. Por ejemplo, por la que le gusta, que es dibujar, pegar algo, revisar en internet, buscar información y eso le puede gustar. Te empieza a postergar, dejar para después matemática. Luego, mamá le pide ir a comprar y él se ofrece para ir a comprar. Luego la hermana quiere que le ayuden a algo y él va y ayuda a algo y al final acabó el día. Se puede autoengañar. Bueno, el tiempo no me alcanzó, pero hice cosas. Avancé tareas, compré, ayudé a mamá. Puede pasar lo mismo con nosotros, ¿no? Puede haber un informe, una tarea, algo que no nos guste, que no nos agrada ese tipo, esa actividad, y podemos hacer otras. Por eso es que hay mucha gente que confunde y a veces a la persona cuando le preguntamos, le cuesta responder si lo que está pasando es un problema de procrastinación o es un problema de ociosidad, vagancia, flojera. En la flojera puede ser que me eche a la cama y no haga nada. En la procrastinación puedo hacer cosas útiles, cosas entre comillas productivas. Limpié mi cuarto, arreglé, pero no me siento a hacer el informe. No me siento a corregir los exámenes. Y puedo haber terminado el día haciendo muchas pequeñas cosas, todas con relativa importancia. Pero, ay, mañana reviso. Y pueden pasar 2, 3, 4 días y luego a última hora haciendo esto. ¿Qué puede pasar con esto que es muy común, ¿no? Que los chicos, cuando son tareas o trabajos que no les gusta, a pesar de que se los dejan con mucho tiempo de anticipación, lo hacen la última noche. No sé si han escuchado gente que dice, yo hago las cosas a última hora y me salen mejor que si las planeo. Esto tiene su contra. Condicionamiento operante. ¿Qué significa el condicionamiento operante? Una actividad se mantiene porque está siendo reforzada. Ya saben que el refuerzo puede ser positivo o negativo. Un estudiante puede tener el hábito
¿no? El hábito. Recuerden que las costumbres son sociales. Los hábitos son personales. El hábito de la higiene es personal. Las costumbres de cómo celebramos Navidad, Año Nuevo, las costumbres de cómo se celebran las fiestas patronales, las fiestas costumbristas, lo que se acostumbra a hacer en octubre, Señor de los Milagros. Entonces, las costumbres son sociales, los hábitos son personales, ¿no? Hábito de estudio es personal. A veces hay gente que usa indistintamente, pero hay gente que le gusta usar los términos correctos. Son hábitos personales. Entonces, esta persona se puede habituar a hacer las cosas a última hora porque el reforzador que tiene es que le sale bien. Entonces dice, al final me sale bien, no me preocupo, en una noche acabo mi trabajo y siempre me ha ligado y me ha funcionado. El tema es que ese día, esos días previos al final del tiempo, termina muy estresado y es lo que se llama el estrés negativo. Es el estrés que me va a faltar el tiempo, que no sé qué cosa, que por aquí, que por allá, y se estresa. Ese estrés negativo, si se acumula, puede desembocar en una depresión y emocionalmente no la va a pasar bien. Esa es la parte que no se dan cuenta porque es muy sutil. No es como un golpe que uno se golpea y le duele o aparece un moretón o sangra. Y es muy inmediata la evidencia del efecto de lo que ha pasado. En psicología, en salud mental, en temas emocionales, no. No siempre la reacción es inmediata. A veces hay procesos, hay duelos, hay situaciones que luego aparecen después y la persona pierde conexión entre las causas y las consecuencias, porque son cosas que pueden venir de atrás y entran por el tema muy inconsciente y por eso es que no le encuentran relación a lo que está sucediendo. Entonces, acá evitas la tarea realmente importante y siempre la dejas para más tarde, más tarde, más tarde. A veces no es la más importante, es la que más desagrada. Por ejemplo, el clásico ejemplo es la matemática. Hasta el final, 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 final. Muchos tienen la experiencia de la tesis. Al final, 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 ¿no? Y como avanzaron algo un poquito, ya suficiente. Muy bien. Perfeccionismo. A ver, el perfeccionismo, una persona perfeccionista, si ustedes conocen los perfeccionistas, ustedes de repente no conocen a ningún perfeccionista que pare contento. Los perfeccionistas o son nerviosos o paran renegando. Es muy difícil encontrar perfeccionistas que paren contentos, porque la perfección en estos casos nace del miedo al error. Generalmente cuando encuentran a alguien perfeccionista, ha sido criado, ha crecido bajo mucha crítica, ha crecido bajo mucho castigo, por ejemplo. Entonces, el perfeccionista no ama lo correcto, no ama lo bueno, teme al error. Entonces, cuando un hijo es muy criticado, es muy castigado y aprende que después del error viene el castigo y asocia, se produce un condicionamiento, después del error viene la crítica, se asocia, él puede como mecanismo de defensa evitar la crítica, incluso la autocrítica. ¿Y cómo se evita? 1, no hago nada. 2, me vuelvo perfecto. Entonces no hago nada. Ejemplo, profesores de secundaria. De repente un chico, cada vez que las cosas le salen mal, en casa recibe mucha crítica. Aprende luego a criticarse que soy tonto, que soy bruto, que no sirvo. Entonces ya no necesito que otro me critique. Ahora yo mismo me critico. Yo soy mi peor saboteador. Yo soy mi peor perseguidor. Yo me persigo. Entonces puede ser que el chico llegue a quinto de secundaria, donde todas las personas le van a estar preguntando qué vas a estudiar, y ante el temor de no ingresar, lo cual involucraría una crítica, prefiere no postular. Y luego lo traen a la consulta para hacer orientación vocacional y dicen, es que no sabe qué quiere de la vida. A ver, vamos a ver, de repente no es un problema de que no sepa qué quiere de la vida.
Es un problema que se muere de miedo. Se muere de miedo, porque sabe lo que le va a pasar si es que falla. La familia se le va encima, le sacan en cara la plata, que no sé qué cosa, se siente una carga, que desperdició el tiempo. Y acá es interesante hablar con los papás, por ejemplo, ¿no? Entonces, mucha gente juzga la consecuencia. Doctor, mi hijo perdió el tiempo un año. ¿Por qué? Porque estuvo un año en la academia, no ingresó, un tiempo perdió. Otro dice, no, mi hijo no perdió el tiempo, estuvo un año en la academia e ingresó. Al final, mucha gente juzga lo bueno y lo malo en función de la consecuencia, no en función del acto. Es un razonamiento muy parecido a los psicópatas. ¿Robar es bueno o malo? Depende. ¿De qué depende? Si te chapan. Si te chapan, es malo. Si no te chapan, es bueno. Eso se llama juzgar, no el acto en sí, como bueno o como malo. Se llama juzgar en función de la consecuencia. Y eso es peligroso, por ejemplo. Porque muchas veces a lo que es positivo le dicen negativo y a lo que es negativo le dicen positivo. Entonces, en el perfeccionismo, cuando el papá, por ejemplo, no quiere que el hijo se pase de la raya, que cuando colorea el niño de inicial, no quiere que deje un espacio en blanco, porque el papá empieza a angustiarse, ¿no? La mamá puede gritar. Entonces, y hay gente que es tan perfeccionista que el hijo comete un error y le arrancan la hoja, señal de debilidad. Son tan débiles que el error los hiere y no pueden ver el error, tienen que arrancar la hoja. Hay profesores que el error los hiere, no soportan que el alumno jale, que su alumno jale, no soportan que el alumno no sepa y se desesperan, y muchos profesores son así con los hijos, no con los alumnos. Por eso no es raro que muchos profesores sean muy exigentes con los hijos en temas académicos, aparte por el miedo al que dirán que cómo es posible que el hijo del profesor esté jalando. Por ejemplo, cualquier parecido a la realidad es pura consecuencia. Entonces, en el perfeccionismo, no terminas algo hasta no hacerlo perfecto. Hay gente que hace y rehace y no sé qué cosa y le dedica mucho tiempo a los detalles y están pensando, a ver, es que si no hago esto y si no digo esto y están pensando cómo el resto va a reaccionar. O sea, muchas mamás se activan, por ejemplo, a dejar la casa muy limpia porque saben que al día siguiente llega la abuela, o sea, la madre, y es súper crítica. Y lo que tienen miedo es que la mamá diga, tu casa está mal. Entonces, el perfeccionismo, mucha gente que es perfeccionista, en el fondo es nerviosa, en el fondo se muere de miedo. Por eso, el perfeccionismo nace del miedo, como la sobreprotección. La sobreprotección a alguien, no nace del amor, nace del temor a que se corte, a que le pase algo, a que se accidente, a que le salga mal, y pobrecito, está muy chiquito. La sobreprotección nace del miedo. La perfección nace del miedo, no de lo correcto, del miedo. Por eso los perfeccionistas no paran contentos, paran renegando, paran estresados, son nerviosos. No terminas algo hasta no hacerlo perfecto, por lo que te pasas demasiado tiempo en una tarea específica, dejando las demás abandonadas. El perfeccionismo tiene su lado positivo, que alguien pueda hacer trabajos. Imagínense un artista, imagínense un contratista, un electricista, un carpintero, un albañil. Hace trabajos perfectos, la gente lo va a llamar, va a tener clientela. Entonces, esto a él le puede generar una recompensa, un éxito, si ustedes quieren, por un lado, a nivel de trabajos, clientes, dinero, pero a nivel emocional posiblemente la vaya a pasar mal, posiblemente. Por eso no es raro escuchar que los perfeccionistas tienen luego problemas de gastritis. Entonces, hay cosas que son interesantes analizar. Entonces, no todo lo que brilla es oro, por ejemplo. Las interrupciones. Quizás estés liderando un equipo amplio o trabajes en casa y tienes demasiadas interrupciones que te quitan tiempo y concentración. Profesores, la pandemia. Tenían que dar clases y tenían que a la vez estar atentos a los hijos. Y papá y esto, y mamá esto, y no sé qué cosa, que por aquí las interrupciones. Lo que a veces pasa con algunos estudiantes. Están estudiando y luego, oye, anda a comprar, oye, anda a ver a tu hermano,
cuídalo. Oye, anda donde tu hermana y ayúdale con la tarea. Entonces están interrumpiendo. Y luego no terminan, y el tiempo obviamente se va dilatando. Es como cuando los chicos en la universidad se reúnen a estudiar en grupo y al final terminan hablando de chicas y de cualquier otra cosa y después de un par de horas no avanzaron nada. Las interrupciones, se entienden bien, dificultan acabar en el tiempo establecido alguna actividad y uno termina perdiendo el tiempo, ¿no? Las distracciones. A veces no tenemos la práctica adecuada y nos distraemos con cualquier cosa. Por ejemplo, los estudiantes, los niños de primaria, en secundaria, que de cualquier cosa se distraen, ¿no? Se distraen mucho. Cualquier cosa ya los distrae. Entonces, ellos tienen que acostumbrarse a concentrarse incluso con distractores. Por eso es contraproducente decirles, señores, tienen que ir a la casa en silencio, le quitan todos los distractores para que se logre concentrar. Perfecto, al final eso va a generar que tenga mejores notas, pero no le va a resolver el problema de la distraibilidad, porque luego al día siguiente vuelve a la clase y vuelve a distraerse. Es como los niños recién nacidos. El niño recién nacido está acostumbrado a dormir en el ruido, en la bulla, con bulla, porque el bebé dentro del vientre materno está escuchando la respiración de la madre, escucha los latidos del corazón de la madre, escucha la digestión de la madre, escucha la voz de la madre, está escuchando todos los ruidos internos de la madre. Y nosotros luego lo acostumbramos a dormir en el silencio. Y luego sucede que cualquier ruido lo despierta, que si hay ruido no puede dormir. Nosotros lo mal acostumbramos, porque luego decimos silencio que va a dormir. Y empieza a habituarse el bebé al silencio. Por eso es que los ruidos blancos duermen bebés. Se dice que cuando un bebé está en el vientre materno, él escucha un ruido como si tuviese una aspiradora al costado. Por eso es que los bebés nacen acostumbrados al ruido. Nosotros los mal acostumbramos al silencio. Entonces, muchas veces las cosas que hacemos, incluso como docentes, para resolver un problema, puede ser que terminen generando otro problema. Entonces, cuando no se sabe muchas veces ubicar el problema, como la enfermedad, nos cuesta mucho resolver. Y a pesar de que hacemos un montón de cosas, podemos hacernos una pregunta, pero ¿por qué no mejoramos? ¿Por qué no se resuelve el tema? Por ejemplo, ¿por qué no se resuelve el tema? ¿Por qué no mejora? Y a veces es que no hemos ubicado el verdadero problema. Tengo una paciente que se ve un poco gordita, por ejemplo. Entonces es la típica persona que se queja de su peso, pero a la vez siente la culpa y reconoce que no hace dietas. ¿Por qué quieres bajar de peso? Le digo, para verme bien. Pero ¿te importa la gente el qué dirá? Primera cosa que dices, no. Es simplemente para conmigo, que no sé qué cosa, que por aquí, para que la ropa me quede. Entonces le lanzo una pregunta media terapéutica. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar si es que no bajas de peso? Que me quede sola. O sea, me lanzó un problema de aquí a unos años. Que me quede sola. Recuerden esto, nadie sufre por estar solo. La gente sufre por sentirse sola. Perfecto. ¿Y por qué te quedarías sola? Porque nadie se fijaría en mí. Una cosa es la soledad, que una relación de enamorados no dure y no llegue al matrimonio. Otra cosa es la atracción. La atracción es la puerta de entrada. La atracción es el primer momento. Tú puedes atraer a mucha gente, puedes ser una persona muy atractiva, atraes a mucha gente, pero no aguantas una relación, eres muy inestable, tienes un carácter muy fuerte. No sabes mantener una relación, eres muy infiel. Entonces, el tema es otro, ¿no? Y no tiene que ver con tu peso, no tiene que ver con tu belleza. Y me dijo, no lo había pensado desde ese punto de vista. Porque la atracción es lo que el chico se va a fijar en ti. Que luego la relación se mantenga, no es un problema de atracción, es un problema de tratos. Es un problema de cultivar el afecto. Es un problema de cultivar la comunicación. Eso es otro tema. Es otra historia. Y tu problema no tiene que ver en el fondo con la atracción. Creíste que era la atracción. Es cómo te relacionas con la persona y cómo lo tratas. Y a partir de este diálogo, que lo entendió bien, su peso dejó de preocuparle y dejó de angustiarse. Y empezó a darse cuenta que la atracción, ese atractivo que buscaba, ese modelo de belleza que buscaba, en el fondo no era el problema, era el miedo a la soledad, porque ella había tenido problemas de abandono en su padre. Y no iba a soportar
que otro hombre la abandone. O sea, ya sabe lo que es el abandono de un hombre y no quiere un abandono de un segundo hombre, en este caso pareja. ¿Cómo ayudar a una adolescente que se ve gorda y fea, pero es hermosa y tiene buen peso? Vamos a ver, acá lo que tenemos que hacer como truco, como técnica terapéutica, no es convencerla de que es bella, no es convencerla que es hermosa y que tiene un peso ideal. Perdemos el tiempo. Mientras yo tenga en mano, no sé, uso una imagen, mientras yo tenga las razones por la cual me veo fea y gorda, por más que me digan que soy bonita, bella y hermosa y atractiva, esta información que tiene que estar en este espacio no va a entrar, porque el espacio está ocupada por una información que dice soy fea. Por más que me bombardeen que soy bonita, bella y atractiva, y esa información otra vez tiene que ir aquí, no va a entrar porque el espacio está ocupado, entonces va a rebotar. Nos puede desvalorizar. Es que, hija, tú eres atractiva, lo dice porque eres mi profesor y quieres que me haga sentir bien. ¡Pum! Nos desvalorizó. Y no incide. No se la cree. No incide. Por eso es que cuesta levantar autoestimas. Porque no se la creen. Entonces, si ya se dieron cuenta, si el espacio está lleno, lo que tenemos que hacer no es meterle un contenido para que empuje el antiguo contenido y quede el nuevo contenido. Lo primero que tenemos que hacer es sacar esta información. Entonces, si el primer objetivo es sacar la información, la primera tarea no es demostrarle que es hermosa, sino es demostrarle que no es fea. Esa es la primera tarea. ¿Tienes razones para pensar que eres fea? Perfecto, hablamos de las razones. Y empezamos a tumbárselas. Puede costar, la puede guerrear, nos puede rebatir. Las cosas no son así automáticas, ¿no? Se le puede, y el secreto, profesora Maribel, no está en el discurso. El secreto está en la pregunta. Porque al hacer un discurso, intentamos convencer a alguien que tal vez no quiera ser convencido. En cambio, en la pregunta, generamos la reflexión. Generamos que busque la respuesta. Y eso es lo que empieza a mover las creencias, por ejemplo. Y eso sí puede producir cambios. A ver, cuando vas por la calle, ¿los chicos te molestan o no? Sí. Ah, ¿por qué crees que te molestan? ¿Ah? O sea, la respuesta es que estás generando atracción. Y ella la va a guerrear. Son hombres. Molestan a cualquiera. La está guerreando. Ya. Y cuando vas a una fiesta, ¿los chicos te invitan a bailar? Sí. ¿Y siempre te están invitando a bailar? Sí. Ya. ¿Por qué crees? ¿Querrán bailar? Pues. A ver. Y te hablan y te piden el teléfono y te piden el WhatsApp. Sí. Ya. ¿Por qué crees? Querrán tener amigos, pues. La está guerreando. Su creencia de que es fea es fuerte. Es muy fuerte. Pues es que la guerrea, le cuesta convencerse de que genera atracción. Por ejemplo, el primer paso que vamos a observar muchas veces es la duda. Sí, creo que soy atractiva, ¿no? Puede ser. Tengo un par de pacientes que están felices con la pandemia, aunque parezca mentira, ¿no? ¿Por qué? Porque la mascarilla les oculta el defecto. Y están ahora más bien que se angustian por el hecho de no usar mascarilla. Porque a uno se le va a ver la nariz, que no le gusta su nariz, y en la otra se va a ver los dientes, sus dientes no le gustan. Entonces, es un poquito más o menos por ahí hay que llevarlo, ¿no? Entonces, el hecho de convencerla de que no es de que no es fea, de que no está gorda, ¿no? Con mucho realismo también. Y luego, una vez que dude, recién viene eres atractiva. Recién viene, ¿ya? Ese es un poco el orden. Entonces, primer paso no es convencer de que tenemos la razón. Es convencerlo de que está equivocado. Si está equivocado, evidentemente, ¿no?
sea, si queremos hacerle creer a un chico que la Tierra es plana y no redonda, o sea, el absurdo lo cometemos nosotros, ¿ya? Con mucha paciencia y muchas cosas, entonces. Muy bien, interrupciones. Ya, bueno, no me extiendo más en el ejemplo porque termino haciendo otra clase, ¿no? Puede tener incluso duda de que un chico se enamore de ella porque es gordita, ¿no? Otra cosa, profesora, ¿no? Por ejemplo, dice, pero un chico se interesa por mí, ya, y soy muy celosa porque pienso que me va a dejar. ¿Y por qué te va a dejar? Porque hay chicas que son más bonitas que yo. Claro, sí. Yo le diría sí. ¿Para qué decirle que no? Si siempre hay gente mejor que nosotros. Sí, pero te eligió. Eso es lo importante. Que conociendo chicas más delgadas, conociendo chicas más bonitas, te eligió. Eso le rompe el esquema. No lo había pensado así. Entonces, si desde un principio, conociéndola a ella, te eligió a ti, porque ahora tienes duda, por ejemplo. Y le lanzan la pregunta de nuevo. Y así, más o menos. Es la pregunta. Último ejemplo de pandemia. Tenemos que aprender a desarrollar la capacidad de pregunta. 2020. Doctor, tengo miedo de que mi enamorado me deje de querer. ¿Por qué? Ya no nos vemos. ¿Y por qué dudas? ¿Dónde vives? En Lima. ¿Tus padres dónde están? En provincia. ¿No los ves por pandemia? Sí. ¿Por qué no dudas que ellos te van a dejar de querer? ¿Por qué dudas del enamorado y no de tus padres? Y se quedan así. Dudan, porque en el fondo saben que hay un problema en la relación. ¿Por qué dudan los adolescentes de que merecen lo mejor? Autoestima. Generalmente tienen muchos sentimientos de culpa y les han hecho creer que son malos hijos. Eso es peligroso, porque muchos se deprimen, tienen desesperanza aprendida y creen que no merecen ni la ayuda, ni la terapia, y la sabotean, y bien. Ahí, si alguien viene con esta queja, yo me meto en las culpas, y si le han hecho sentir mal hijo. Hace llorar a tu madre, hace que tu padre reniegue, ¿no? Te paran jalando, y tu papá trabaja todo el día. ¿Qué clase de hijo eres? ¡Pum! Por ahí le han metido la idea. Soy mal hijo. Bueno, ese es un poco por qué pasa estas cosas. Ahora, cómo lo resolvemos es otra historia. Hay que hacer otro curso, creo, de orientación en problemas emocionales, ¿no? Muy bien, distracciones. A veces no tenemos la práctica adecuada y nos distraemos con cualquier cosa, ¿no? Una llamada, los correos, uno va a hacer la tarea y tiene un montón de distractores al costado. Hay chicos que hacen la tarea y la mesa se la ponen en la ventana, ¿no? Y luego están por la calle viendo lo que pasa, quién no pasa. Entonces, a veces hay mucha distracción, mucho distractor. Hay gente que logra concentrarse, tiene sus estrategias, sus horarios. Es verdad, hay gente que se organiza, por ejemplo. Entonces, las distracciones, hay gente que logra concentrarse en el micro y hay gente que hay mucha bulla, igual se concentra. Entonces, hay gente que no se distrae, la atención, cualquier estímulo le jala la atención. Entonces, los distractores también. Hay chiquitos que están haciendo la tarea en casa, por ejemplo, y cualquier cosa ya están distrayéndose. Que si pasan, a veces los ponen a los chiquitos a hacer su tarea en la sala, donde todo el mundo cruza, pasan los niños jugando, pasa el perro, pasa eso, y están que se distraen a cada rato. También es un problema. Muchas tareas. Puede que la causa esté en que tú tienes demasiadas tareas y no sabes delegar a otra persona para que te ayude. Asumen demasiada responsabilidad. Ejemplo, tengo mis actividades del colegio, debo cuidar a mis hermanos, estoy estudiando el inglés, además hago algún tipo de deporte y además soy catequista y no sé qué, y soy scout. Tienen una agenda tan saturada que creen que tienen que cumplir con y que tienen que hacerlo porque la gente confía, me han dado esta responsabilidad, le han encargado la actividad, por ejemplo, y se saturan. Entonces, al final, abarcan mucho, aprietan poco. Y a veces lo que tienen que hacer es soltar, 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 ¿no? La pregunta es, ¿por qué te cuesta soltar, por ejemplo? ¿Tienes miedo a que salga mal? ¿A que si no lo haces tú?
tienes miedo a defraudar, es que me lo han confiado a mí. Entonces ahí ya cada persona podría tener una respuesta particular, ¿no? El temor al que dirán, a los comentarios, que no vayan a pensar que no quiero hacer, y entonces ahí ya con cada uno, o sea, si bien podemos juntar un grupito de personas que tengan la misma dificultad, el por qué cada uno tiene la misma dificultad, el por qué sí puede ser diferente. Ejemplo sencillo, podemos juntar a 10 niños que tienen fiebre y de repente cada uno está enfermo de diferente cosa, pero todos tienen fiebre. Uno es los bronquios, el otro es el estómago, el otro es una herida, el otro tiene el tema del diente, pero todos tienen fiebre. Entonces, el error que a veces cometemos nosotros es que somos buenísimos detectores de fiebre y buenísimos bajadores de fiebre y la infección y la inflamación. No la vemos. Traducción. Muchas veces vemos muchos problemas y todo es llamar la atención, todo es baja autoestima y todo es problema de conducta y comportamiento. Y la parte emocional y los conflictos no los vemos. Y terminamos trabajando problemas emocionales como si fuesen problemas de conducta y muchas veces los problemas emocionales los queremos resolver a base de castigo y no son problemas de conducta, son emocionales. Por eso es que a veces dicen, ya no sé qué hacer con el alumno, pero le has detectado el verdadero problema. ¿De dónde viene esto? ¿Qué mantiene el problema? ¿Sabes cuál es el problema o no? Por ejemplo, mi alumno reniega mucho. Ya, ¿qué es lo primero que tiene que hacer para que deje de renegar tanto? Que tenga compasión. Cuando alguien reniega con la gente y es un fosforito, es un hígado con patas, no tiene compasión hacia los demás, tiene problemas con la empatía y él puede renegar y no tiene compasión de cómo su forma de actuar afecta al resto. El primer paso es la compasión. Ah, no, yo le digo su verdad esa. Así le duele, ¿ah? Yo sí lo digo, ¿ah? Lo habíamos visto en asertividad. No hay compasión. Ah, si se siente mal, su problema. No hay compasión. Pues una de las primeras cosas que en estos casos se tendría que trabajar es la compasión. Date cuenta que tus formas generan consecuencias y afectan. No estamos culpando. De muchas veces, cuando enfocamos el problema por otro lado, empezamos a resolver. Pero hay que saber detectar. ¿Cómo diferenciar un problema de conducta a un problema emocional? A ver, porque muchas veces el estudiante está pasando por algo. O sea, un niño depresivo puede ser hiperactivo. Entonces se le pone que el tiempo fuera, castígalo, que no le perdones ni una, a la primera base lo castigas. Y de repente en casa hay divorcios, separaciones, maltratos, abandonos, papá trabaja en provincia, mamá está muy metida en el trabajo y él se siente solo. Y el niño, al ser niño, por ejemplo, el niño, al ser niño, puede volverse hiperactivo como por una depresión. ¿Sí? Y el tema viene por un emocional, por ejemplo. Entonces, ahí tienen una señal. Hay que evaluar qué puede estar pasando, hay que evaluar qué está viviendo el niño. Y por ahí podemos detectar más o menos por dónde está viniendo. ¿Ah? Les pongo un ejemplo, ¿ya? Les pongo un ejemplo. El ejemplo que siempre les pongo a mis estudiantes. Viene una señora a quejarse del hijo adolescente. Ya. Y como les dije, ya creo que alguna vez los papás suelen quejarse del problema que a ellos les angustia, no del problema que el hijo tiene. Ya. ¿Qué problema tiene su hijo, doctor? Señora, 1, no obedece, ¿ok? 2, no hace su cuarto. 3, no estudia. Ya. No obedece. No. Y usted dice que obedezca, doctor, las cosas hay que repetírselas varias veces. Ya. Y no hace su cuarto. Y usted le recuerda que haga su cuarto todos los días, doctor. Tu cuarto, tu cuarto, tu cuarto, tu cuarto. Vamos bien.
no obedece, no es el cuarto. Y no estudia, no lo veo cogiendo un libro, está metido en el celular, en el equipo. Y usted le dice que estudie. Sí, doctor, todo el día en la cama, con el celular, coge un libro. Ok. ¿A su hijo cómo le va en el deporte, señora? Bien. Juega fútbol, juega bien, va, entrena y lo llama. Ok. ¿A su hijo qué tal le va con la tecnología? Bueno, doctor. Cada vez que tengo problema con la tecnología, llamo a mi hijo. Hijo, ¿cómo era el WhatsApp? Hijo, no sé qué hice y he bloqueado. Y me desbloquea, me hace esto, me baja su programa, que no sé qué. Doctor, buenísimo mi hijo con la tecnología, no hay nada que hacer. Ya. ¿Y a su hijo qué tal le va, por ejemplo, con la música? Bueno, doctor, a veces yo le escucho que se encierra, toca la guitarra, está tocando bien, se ha comprado con su platita su guitarrita, está viendo videos, tutoriales de YouTube, y está aprendiendo bien, doctora. Señora, una pregunta. ¿Por qué en lo que se mete le va mal y en lo que no se mete le va bien? Se mete en el estudio, se mete en la obediencia, se mete en el cuarto y al hijo le va mal. No se mete en la música, en la tecnología y en el deporte y al hijo le va bien. ¿Por qué? Respuesta. Ni me digan que es porque le gusta. Esa es la falsa respuesta. ¿Es que eso le gusta? No. Aparentemente este hijo tiene problemas de conducta. No obedece. Señora, ¿a quién le afecta que el cuarto esté desordenado? A mí. ¿Y a quién más? Mi esposo. Ese muchacho, mire ese cuarto, que no sé qué cosa. De mi esposo me dice las cosas a mí y yo voy y le tengo que ajustar a él. Bien. ¿A quién le afecta que el hijo no obedezca? A mí y a mi esposo. Ese muchacho no te hace caso, que no sé qué cosa. Bien. ¿A quién le afecta que el hijo no estudie? A mi esposo. Ese muchacho, ¿qué va a hacer de su futuro? Lo van a jalar, que no sé qué cosa, que por aquí. Vamos bien, vamos bien. Última pregunta. ¿Ya? ¿Su esposo le ha sacado la vuelta? Sí. ¿Y entendió? Eso es problema emocional. Padre, osaste sacarle la vuelta a mi madre. Tú que eres el hombre que más amo, le has sacado la vuelta a la mujer que más amo. Madre, tranquila, yo te vengo. A ver, papito, ¿qué te gusta? El cuarto, toma. El estudio, toma. ¿Qué más te gusta? Esto, toma. Mamá, tranquila, yo te vengo. ¿No se han dado cuenta que cuando un hijo se porta mal, es en los temas que más nos interesan? Yo cuando hago estos talleres con chicos de colegio les digo, ¿no se han dado cuenta que justamente los que son flojos, los que son así, los que son asá, cuando hacen estas cosas, son en los temas que a los papás más les interesa y están así? El hijo nos conoce y sabe dónde golpear. Al papá le importa la hora, ¡pum!, se van sobre la hora. Al papá le importa el cuarto, ¡pum!, se van sobre el cuarto. Le importan las notas, ¡pum!, se van sobre las notas. Le importa el alcohol, ¡pum!, se van sobre el alcohol. ¿No se han dado cuenta el detalle? Que el hijo nos conoce y sabe dónde darnos. Este hijo está herido. Este hijo no tiene problemas de conducta. Este hijo está herido porque el padre le saca la vuelta a la madre. Ah, papá, mi mamá te grita. No te preocupes, papá. Yo te vengo. Hijo, hijo, hijo. ¿Qué? Te estoy llamando. No te escuché. Papá, ya le hice renegar. Tranquilo, papá. Yo te vengo. Ese es problema emocional. Si a este hijo lo grito y lo castigo porque no estudia, no hace su cuarto y no obedece, estoy perdiendo el tiempo. Porque no he detectado el verdadero problema. Está dolido. Su padre es infiel. He ahí lo complejo de la psicología. No siempre es lo que parece. Y yo puedo castigar a mi padre jalando. Jalo. Que sufra, que le cueste, que le afecte. Me gritará, pero le di. Muchas veces tenemos alumnos heridos. Saben dar.
Ahí va a diferenciar entre un problema de conducta y un problema emocional. Mi madre para todo el día en el trabajo. ¿Qué hago para que aparezca? No copio. Solución, se para a mi costado. Perfecto. Problema resuelto. Me gritará, pero ya no le extraño. La tengo a mi costado. Problema resuelto. Sigamos, sigamos. Si no, no acabo el curso. Entonces, por eso es que muchas veces, a veces queremos resolver problemas y no le damos. No le acertamos, hablamos, castigamos, gritamos y ya no sé qué hacer. Detectar el verdadero problema. ¿Por dónde va? ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? Entonces, y ahí van a empezar a detectar ustedes, a darse cuenta. Abran el panorama y luego van a empezar a ubicar. Y van a ver cómo pueden tener, como les digo a mis estudiantes de psicología, mejor ojo diagnóstico, ¿no? Y por lo tanto mejor va a ser su intervención porque van a ubicar el verdadero problema. Y así, y así. Sigamos, sigamos. La famosa procrastinación, ¿no? De cual hay mucho escrito, ¿no? La lectura justamente que está en el Classroom es sobre procrastinación. Etimológicamente, procrastinación deriva del verbo en latín procrastinare, postergar hasta mañana, sin embargo, es más que postergar voluntariamente. O sea, mi primer dato, la procrastinación es voluntaria, no es que, uy, me olvidé, ¿ya? No es un olvido. Es como, otra vez, la tarea de matemática. Yo sé que tengo que hacer la tarea de matemática, el informe, yo sé que tengo que revisar exámenes, pero lo dejo, lo postergo. Empiezo por aquí, empiezo por allá. La procrastinación también deriva de la palabra del griego antiguo acrasia, hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. O sea, la razón nos dice, oye, haz el informe, es para mañana, avanza la tesis, oye, hace esto, pero a veces por X motivos preferimos no. Es irracional, se saben las consecuencias, o sea, sabemos que nos va a ir mal, sabemos que tenemos que avanzar. Por ejemplo, no puede procrastinar una cita médica. Sí, ya sé, después, no tengo tiempo, se me pasó el día, es que tu hermano me pidió ayuda y no van al médico y no van, y posiblemente sea por temor. Por temor a que le digan, señora, usted está mal y no sé qué cosa, que le digan que tiene algo peor, porque no quiere ir al dentista porque porque tiene miedo al dolor. O sea, sabemos que va a empeorar y va a ser peor, que tiene que ir, o sea, sabemos, pero posterga, ¿no? Uno es consciente que posterga, a diferencia de la holgazanería, a diferencia del cansancio. Uno puede estar cansado y dice, ¿sabes qué? Mejor descanso y lo dejo para mañana. Eso es diferente. Acá no. Acá hay conciencia, lo sé, tengo el tiempo para hacer y pum, cojo otra cosa, ¿no? Es como uno tiene que sentarse a trabajar, ya, pero primero tomo un vaso con agua. Ya, pero primero hago esto. Ya, pero mejor antes que me olvide arreglo mi cuarto. Ya, y mejor ordeno esto. Ya, y aprovecho y hago un pago. Uy, se fue el día. O sea, uno es consciente que tiene que sentarse en la silla, ¿no? En la silla para trabajar, pero está dando vuelta, haciendo cualquier cosa. Eso es procrastinar. Se relaciona estados de ánimo negativos sobre la tarea. Es que la tarea no gusta, ¿no? Y por ahí viene el tema. Puede, en algún caso más adolescente, puede que no guste el profesor. Ah, es que este profesor me cae mal. Entonces es como que proyecta. El profesor me cae mal, por lo tanto el curso me cae mal y no sé qué cosa más. O no entiendo la matemática. Lo siento, profesores de matemática. Entonces, como no entiendo la matemática, entonces la postergo. ¿No? La postergo y la postergo y la postergo, ¿no? Entonces, tiene que ver con estados de ánimo. Ya, por ahí va un poquito el tema. ¿Cómo desarrollar la productividad? ¿Qué hacer ahora? ¿No? Aplica la regla de los 2 minutos. Esa es una forma, una forma. La regla de los 2 minutos es muy sencilla. Solo tienes que preguntarte si la tarea que tienes por delante demanda solo 2 minutos. Si es así, hazlo. Profesores, mientras más la piensen, menos la hacen. ¿Ya? Doctor, ¿hay terapia para la procrastinación? No. ¿Hay medicina?
¿Y qué es lo que puedo hacer cuando uno procrastina? Empieza sí o sí, no la pienses. Hazlo, siéntate y empieza. ¿Ya? Yo no sé si alguna vez no han querido hacer una tarea y cuando se han sentado y han empezado a hacerla, por ejemplo, luego no han querido terminarla. Mejor no, o sea, mejor dicho, han querido terminarla, ya descansa, no, mejor ya de una vez la termino y ya lo hago. La motivación viene en el camino. Hay mucha gente que busca la motivación antes de, ¿no? Hijo, levántate, un ratito más. Levántate, vas a llegar tarde. Un ratito más. Esa es procrastinación. Un ratito más, ¿no? Acá hace frío, acá estoy cómodo. Un ratito más. Están procrastinando, ¿no? Después ven la hora, ya es tarde, y de un solo salto se levantan. Un ratito más que me vengan las ganas. Las ganas no van a llegar, por si acaso, ¿eh? Les voy advirtiendo. Empieza tu tarea. Un ratito más que me vengan las ganas. Las ganas no van a llegar, ¿eh? Eso significa que uno depende de la emoción. Uno está dependiendo del estado de ánimo, y eso sí es negativo. En cambio, cuando tenemos el tiempo así, aquí, la tarea es para mañana. Levántate porque faltan 5 minutos. Tenemos el límite en la cara, saltamos y nos ponemos a hacer y nos amanecemos que por aquí, que por allá, y terminamos la tarea a las 3 de la mañana contento. Lo hice y no paramos. Y de un salto salimos de la cama y nos bañamos, nos arreglamos, nos cambiamos y lo hacemos. No la pensamos. Entonces, una de las soluciones es hazlo, no la pienses, no le des vuelta, no esperes a que las ganas lleguen a que te motiven, hazlo. Y en el camino, haciendo, llegan las ganas. Si la tarea es sencilla, lo mejor es realizarla inmediatamente. Así podrás eliminarla de tu lista de cosas por hacer. ¿Ya? Hazlo nomás. No obstante, si la tarea es un poco más complicada y demanda más de 2 minutos, lo mejor es que la aplaces hasta el momento en que tengas tiempo de realizarla por completo, porque podría influir negativamente en tu productividad. Es decir, si es una tarea que va a demandar más tiempo, no es recomendable avanzo y después la termino, por ejemplo. Avanzo y después la termino. Claro, si es una tesis, obviamente uno se programa, ¿no? Ya. Porque puede ser que uno tenga que cortar la actividad porque ya no le alcanza más tiempo y quede incómodo, quede inquieto y no sé qué cosa. Entonces, eso hay que evaluarlo. Si demanda más tiempo, mejor busca otro momento donde tengas el tiempo para hacer esa actividad. Cuando estás inmerso en una tarea, si la abandonas para después retomarla, tendrás que hacer un esfuerzo extra para volver a concentrarte, pues es probable que hayas perdido por completo el hilo de lo que estabas haciendo, como escribir un correo, que se nos puede ir la idea. Entonces tengo que volver a ver el documento, volver a retomar mis ideas, volver a ordenar. Pasa mucho en las composiciones, ¿no? Después uno tiene que como que volver a leer para volver a retomar el hilo. Cuando uno avanza un poquito hoy, un poquito después de 4 o 5 días, un poquito después de una semana y otro poquito después de 2 semanas. O sea, uno puede perder el hilo y tiene que volver a retomar todo para ver un poco el orden de la redacción. Pues es probable que hayas perdido por completo el hilo de lo que estabas haciendo. Además, si se trata de una tarea que demanda cierto grado de creatividad, una interrupción podría ser fatal para el flujo creativo. Acá tiene que ver otro tema que es la creatividad. Entonces, primer paso, en caso sea necesario, empieza sí o sí. Y dos, mide el tiempo. Si va a demorar más, posterga. Haz una lista de tareas paralelas con las tareas imprevistas. La productividad está íntimamente ligada a la organización. Uno puede organizar su día y sabe qué cosa puede hacer en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿no? De repente para hacer pagos hay mejores horas, mejores momentos, por ejemplo. Hay gente que sabe organizarse, ¿ah? Por ejemplo, no tienes que ir a pagar a tal lugar, sí, pero mejor es a esta hora porque la cola baja porque están almorzando. Y va y no encuentra cola, por ejemplo. Entonces, hay gente que sabe. Y ir a tal hora, no, es la hora donde todo el mundo sale del trabajo, van a los centros comerciales, se llena. Hay gente que puede y sabe organizarse. Hacen sus rutas, sus cosas.
Si te acostumbras a hacer una lista con las tareas que debes realizar cada día, te resultará más fácil mantener tus proyectos bajo control y asegurarte de que están avanzando a ritmo adecuado. Hay gente que, por ejemplo, aprende a usar la agenda. Puede ser en agenda en físico o agenda en una computadora, en un celular, ¿ah? Pero hay gente que empieza a hacer su agenda, por ejemplo, ¿no? Y empieza como a tachar, y empiezan a percibir, oye, estoy avanzando, sí estoy haciendo cosas, ¿no? Y eso anímicamente va emocionando, va emocionando. Cuando llegas a tareas imprevistas que no puedes realizar inmediatamente, en vez de dejarlas dando vueltas en tu mente, anótalas en una lista, ¿no? De repente surgió esto, estoy haciendo este proyecto y el director me manda otra cosa, ¿no? No lo tenía planeado. En mi agenda, o sea, no la tenía en la visión, no la tenía. Y me agregaron una tarea. Anótala. Porque hay ventajas. De repente también depende de la urgencia. Una pregunta clásica es, el jefe me dice, el director me dice, haz este informe para pasado mañana. Ok. Entonces hoy día estamos lunes, ya el informe es para el miércoles. Estamos miércoles, nos falta la última parte de este informe y viene y nos dice, haz esto para hoy. Entonces uno dice, a ver, me está mandando a hacer dos cosas, las dos cosas no me va a alcanzar el tiempo. ¿Cómo hago? Porque el lunes me dijo que esto era para hoy y hoy me dice que esto es para hoy. ¿Qué hago? Y entran en conflicto. Lo mejor que pueden hacer es ir donde el jefe y darle el problema a él, porque a veces le preguntamos a medio mundo, en la oficina, en el colegio, oye, el director me ha hecho esto, ¿qué hago? Haz esto, no, haz esto que te dejó primero. No, te dijo que esto era para hoy, debe ser urgente. Y empezamos a tener una serie de opiniones. Y a veces nos confundimos más. ¿Qué podemos hacer? Vamos donde el director, una consultita, y le mandan el problema a él para que él lo resuelva. Esto me lo pidió para hoy. ¿Cuál quiere primero? Y el que nos dé la salida, porque a veces se olvidan que nos habían dejado un pendiente y ellos nos dan la salida. Ah, mira, esto primero y después esto. Ya está, tema resuelto. Muy bien. ¿Cuál es la ventaja de hacer ese tipo de anotación? Te dará la impresión de tener todo bajo control y te evitará esa incómoda sensación de agobio y estrés provocada por recordar continuamente que tienes algo pendiente. Porque a veces no anotamos, no anotamos y se me va a olvidar, y se me va a olvidar, y se me va a olvidar. ¿Ya? Entonces, hay personas que les gusta tener todo bajo control. Tener todo bajo control nace de inseguridades, también nace del miedo. Es el temor al imprevisto, a que algo escape de nuestras manos. Por eso a la gente que le gusta tener todo bajo control, también son personas que en el fondo tienen miedo, por ejemplo. Entonces, como todo está bajo mi supervisión, ya estoy tranquilo. Pero la vida nos va a enseñar que hay situaciones que no se pueden controlar, que no pueden estar bajo nuestro control total, porque dependen de situaciones, ejemplo, políticas, salud, dependen de otras personas, de lo que otro haga o no haga. Y la vida les enseña que tener todo bajo control es una pérdida de tiempo y de energía. Cuando alguien me dice, doctor, yo quiero tener todo bajo control, le digo, tranquilo, eso es trabajo de Dios, no de usted, relájese, porque no va a poder. Hay cosas que usted no va a controlar, como la enfermedad de un hijo, que usted quisiera controlarla para que se sane ya y ahora. No, es un proceso. Va a tener que esperar un par de días. Entiendo que pueda estar sufriendo por su hijo que está con la fiebre, con el dolor, con el proceso alérgico y le desespera la tos y no sé qué cosa. Paciencia. Simplemente tendrá que respetar el proceso. No puede controlar el desarrollo de una enfermedad.
espere que el tratamiento haga su función. Y a veces la vida les enseña, a veces de mala manera. ¿Ya? Entonces uno quiere, uno desea no tener todo bajo control, como el celoso. Quiere tener controlado a la pareja porque se muere de miedo, por ejemplo. Por eso quiere el control. Doctor, ¿qué pasa si tengo 4, 5, 10 años de casada y mi esposo sigue siendo un celoso de primera? Porque no maduró. La relación no maduró. Por eso es que no surgió la confianza. Es por eso. Sigue teniendo miedo porque cree que usted es capaz de sacarle la vuelta. ¿Por qué? No lo sé. Ahí sí las explicaciones son muchísimas. Pero esa es la señal de que la relación no maduró. No, lo que pasa es que confía en mí, pero no en los demás. Floro barato. Sigamos. Floro barato. Sigamos. Te permitirá delimitar claramente cuáles son las tareas importantes y las secundarias, porque este imprevisto puede ser secundario, ¿no? A ver, de repente uno dice, mañana voy, a ver, uno vive con sus padres, dice, mañana me siento en mi laptop y avanzo todos mis trabajitos y de manera fantástica y me programo, ¿no? Tal, avanzo mi tarea de por aquí, programo mi caso por acá, hago mi rúbrica más allá y no sé qué cosa, ya está. Y en eso surge un imprevisto. Hijito, ¿qué? Mira, el recibo no lo he pagado y está vencido, me han dicho que van a cortar el internet y puedes ir a pagarlo. A ver, si no pago y nadie puede pagar, mañana no podría hacerlo planeado justamente porque me quedo sin internet y no avanzo nada. Es imprevisto, por ejemplo, es urgente. Es importante, hay que pagarlo, no sé si hoy día o mañana a primera hora. Entonces, puede haber una situación que hay que priorizarla. Pero puede ser una situación diferente. Hijo, hay que pagar el recibo del internet si no lo cortan. ¿Cuándo vence? De acá a 2 días. Allá. Te tengo un margen. Entre que vence el recibo y me van a cortar, me has dejado un margen. Por eso también las cosas no son así tan rígidas. Hay situaciones que son más de emergencia y hay situaciones que pueden esperar. Y por eso estos imprevistos hay que ver cómo se ubica en una lista de prioridades. O sea, no es rígido. Hay criterios. Hay criterios de cómo intervenir, cómo se prioriza, qué priorizo, en qué orden priorizo. Y cada uno de ustedes conoce su ritmo y sus cosas. Uno podrá delimitar cuáles son las importantes y las secundarias. En el primer caso es importante porque me cortan el internet. En el segundo ejemplo es secundaria porque todavía tengo un par de días para pagar el recibo. Entonces me está dejando un margen. Hay gente que posterga la salud. Ya después. Y a veces ese después pasa una factura que es muy costosa. Hacer una lista paralela con las tareas imprevistas te dará una visión más clara de lo que estas implican realmente. De hecho, a menudo caemos en el error de pensar que al tratarse de tareas relativamente sencillas, no representan un problema. Como los alumnos que se confían en cursos como religión, arte, no, eso ni se estudia, después están jalados ahí. Y les jalan en los cursos fáciles, sino en los difíciles, porque se confían, por ejemplo. No, hay clásicos, ¿ah? Es como los estudiantes de Derecho que priorizan muchos cursos y de repente dejan en segundo plano el Psicología General. O como los estudiantes de Ingeniería que de repente priorizan todo lo que es matemática y números y dejan en segundo plano algunos cursos de generales de letras y luego por ahí lo jalan, por ejemplo. ¿No? Entonces, porque se confían, piensan que es fácil, piensan que con una lecturita la hacen y a veces no, hay que estudiar un poquito más a conciencia. Entonces no hay que dejarnos engañar por estas cosas. Yo no sé si ustedes conocen estudiantes que llegan tarde a clases y son los que más cerca viven, incluso al frente de la universidad o al frente del colegio, y son los que más tarde llegan y con más frecuencia, porque se confían, no, en 5 minutos llego, ¿no? Y después terminan saliendo no en 5, sino faltando 1 minuto. Entonces, eso puede generar una falsa sensación de seguridad. Y el que vive más lejos es el primero en llegar,
porque empieza a pensar en todo lo imprevisto. Y si el carro demora, y si el carro no llega, y si pasa esto, y te previene mucho. Sin embargo, al verlas en el papel, podrás darte cuenta de que la suma de todas esas tareas imprevistas puede robarte una gran cantidad de tiempo. Son muchas pequeñas cosas que hacer. Y entonces eso sí nos puede demandar demasiado tiempo. Elige el momento adecuado para cada tarea. La curva de productividad depende mucho del tipo de trabajo que realizas y de tus hábitos, por lo que deberás descubrir cuáles son las horas del día en las que puedes dar lo mejor de ti y concentrar en ellas las tareas relativamente importantes, aquellas que te permiten avanzar hacia tus objetivos. Hay gente que hace ejercicio a las 5 de la mañana porque es donde mejor le va. Hay gente que hace ejercicio saliendo del trabajo porque es el horario que mejor le cuadra. Hay gente que dice yo necesito estudiar en silencio y en las tardes están en biblioteca. Hay gente que dice yo necesito estudiar en silencio y cuando toda la familia se acuesta se ponen a estudiar. Hay gente que necesita estudiar en silencio y cuando se acuesta la familia también se acuesta porque si es que estudia se duerme. Pero sabe que se puede levantar a las 4:30 y para esta persona es la mejor franja para poder estudiar, leer, porque está fresco, ya se levantó y le va mejor. Entonces cada uno tiene que conocerse, por ejemplo, sus ritmos, cuáles son los mejores momentos. Ustedes saben que hay tareas que uno necesita más silencio, más espacio, y así. Y así. Entonces uno conoce su realidad. A veces no todos pueden estar conectados en internet en una casa a la misma hora porque baja la potencia, ¿no? Y si el internet se vuelve lento, entonces uno tiene que priorizar otra actividad, escoger esto que por aquí, y más o menos por ahí la van haciendo. Las tareas imprevistas no demandan demasiada concentración, por lo que tienes la posibilidad de colocarlas en cualquier momento a lo largo del día. No, hay que pagar, ya veo en qué momento pago, ¿no? Si pago hoy en la mañana o en la noche, de repente no hay mucho problema. Entonces uno va más o menos lo puede acomodar. Lo más inteligente es realizarlas en esas horas en las cuales eres menos productivo. De esta manera estarás liberando el día para las tareas verdaderamente importantes, esas que demandan una mayor dosis de concentración o creatividad. Por ejemplo, yo lo veo un poco en el trabajo, ¿no? Tenemos una hora de almuerzo, hay gente que dice voy a aprovechar el almuerzo para irme a pagar tal cosa, come rapidísimo y pum, va y paga. Y la hace. Ya, eso tiene que ver, por ejemplo, escojo el momento. Si voy a pagar antes del trabajo, no lo hago porque el banco está cerrado o el agente está cerrado. Y si lo hago después, ya el tiempo me gana, que no sé qué cosa. Entonces buscan un momento y ahí ubican la actividad y la resuelven bien. Por eso uno puede decir en qué momentos baja la productividad, uno conoce más o menos sus ritmos y hace esto. Hay chicos que, por ejemplo, no quieren salir al recreo, de repente ustedes han visto, porque quieren avanzar con las tareas. Y llegan a la casa y no tienen tareas. Depende por qué lo hagan. Algunos que dicen, puedo jugar toda la tarde en la computadora, sacrifiqué mi recreo, pero puedo estar toda la tarde en la computadora. Antiguamente había chicos que llegaban tarde a casa, se quedaban haciendo tiempo, peloteando y llegaban tarde a casa. Ahora hay algunos que llegan rapidísimo del colegio, porque el primero que llega coge la computadora y puede jugar. Entonces, los tiempos han cambiado. El tema es que luego no hacen la tarea, ¿no? Entonces, hay que ver cada situación de cada uno, qué lo motiva, qué quiere, qué busca, qué momentos y por ahí hacerlo. De esta manera estarás liberando el día para las tareas verdaderamente importantes, esas que demandan una mayor dosis de concentración, creatividad. Muy bien, unos tips más breves para desarrollar, ¿no?, la productividad. Identifica cuáles son tus verdaderos objetivos. O sea, ¿qué es lo que quiero, por ejemplo? Hoy día que quiero avanzar programación de clases, quiero avanzar PPTs, quiero avanzar algún tipo de ejercicio, profesoras de inicial, no, quiero avanzar hoy día algunas manualidades, mis materiales, quiero avanzar. ¿Cuáles son los verdaderos objetivos? ¿No?
elimina creencias limitantes y obstáculos. Esto es interesante también. También tiene que ir, esto va de la mano con la procrastinación. Después, las creencias. Después, tengo tiempo, no hay apuro, lo hago rápido, yo puedo, por ejemplo. Ese tipo de creencias que nos queda tiempo infinito, el trabajo es para una semana y de repente, no, lo hago el sábado y domingo, no hay problema, yo puedo. Y de repente empiezan el sábado, continúan el domingo y se dieron cuenta que la tarea era mucho más compleja de lo que imaginaron. Y no les alcanza el tiempo, por eso les dieron una semana. O lo pueden hacer, pero luego otros profesores en otros cursos también les dejaron tarea y se les complicó la existencia. Entonces también hay que calcular eso, que esta tarea sí puedo hacerla en 2 días, me han dado una semana, pero puede ser que haya profesores que van a seguir dejando trabajos. Entonces, avanza ahora por si es que te dejan otro trabajo y te organizas mejor. Las creencias que podemos tener, es que es difícil, es que no entiendo, es que yo sé, es que no me sale. Y por ahí va. Desarrolla un acertado plan de acción para conseguir tus metas, ¿no? Como cuando uno se programa. A ver, voy a avanzar este trabajo, esta monografía que tengo que hacer. Ya primero hago esto, luego hago esto, y en tanto tiempo voy a hacer esto, y uno va planificando, va planificando. Ustedes se han tenido que organizar y planificar para llevar este curso, por ejemplo. Han tenido que darse cuenta que el día lunes lo tenían libre, porque las clases son en directo. Han tenido que de repente postergar alguna cosa o mover otra. Entonces desarrolla un plan de acción para conseguir tus metas. Facilitarte herramientas para que te ayuden en el camino, ¿no? Entonces, a veces necesitamos algún tipo de herramienta, de programa, de video tutorial, de computadora, tecnología, internet, wifi para hacer cierto tipo de tareas, ¿no? Entonces, a veces necesitamos que alguien me ayude, alguien me explique, alguien me dé algo, me dé una tecnología, algún tipo de herramienta en función de lo que tenga que hacer, ¿no? Para poder lograr justamente la productividad. Si no, no la voy a hacer. Entonces, dependiendo de la situación y la tarea. Aprende técnicas que pueden ayudarte a ser más productivo en tu día a día, en función de lo que se tenga que hacer. Es verdad que cuando uno tiene práctica lo hace más rápido. También eso es cierto. Entonces, si fuese necesario, ¿qué necesito aprender para poder hacer más productivo? Necesito hacer un horario, necesito hacer esto, necesito hacer, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser más productivo? Necesito postergar, por ejemplo, necesito algún curso de lectura veloz, ¿qué necesito? Mejorar mi manejo de Office, de Word, de Excel, de repente necesito mejorar para ser más rápido y no hacer cosas que se podrían hacer mucho más sencillas, por ejemplo. Es como que, no sé, una cosa muy banal. Es como aprender a copiar y pegar para no estar volviendo a escribir lo mismo. Entonces, tics, de repente aprender por ahí algo. Entonces, técnicas que pueden ayudarte a ser más productivo. Y en tecnología hay muchas técnicas que ayudan a abreviar pasos y hacer cosas rápido. Vence de una vez por todas la pereza y la procrastinación. Hay gente que tiene flojera, pereza, por ejemplo, que prefiere un poco más dormir, ¿no? Hay gente que tiene el tema de la procrastinación. Primero esto y luego esto, que después, que mejor hago otras cosas. Como le digo, a veces pueden hacer muchas cosas, pero no lo que se necesita verdaderamente hacer, ¿no? Entonces también hay una tarea sobre eso. Aprende a priorizar. Hay gente que no sabe priorizar. Hay gente que no sabe a veces postergar una tarea para mañana. Les cuesta mucho, se angustian y a veces tiene que ver con culpas. No, es que si no termino, que no sé qué cosa. Y ustedes se van a dar cuenta porque empiezan a llenarse de ansiedad. Hay gente que no. Bueno, avancé esto, acabó mi horario de trabajo, esto para mañana. Hay gente que no. Se autoexige. Hay gente que es más radical. ¿Ah? Ya descansaré cuando muera, ¿no? Ya descansaré cuando muera. ¿Ya? Entonces, priorizar en función de un criterio. La vez pasada habíamos hablado de gente que usa criterios en función de lo que me gusta.
Y hay situaciones que se priorizan por emergencia, hay situaciones que se priorizan por tiempo, que es para mañana. Ejemplo, hay un accidente, llega la primera ambulancia. ¿A quién se tienen que llevar primero? Al que está más grave, al que tiene más riesgo de morir. A él se le lleva primero. Llegan los pacientes de emergencia. ¿A quién se atiende primero? Al que está más pronto a morir. Y a veces la gente reclama y a veces no sabe mucho el reclamo. Hay gente que puede estar con un dolor impresionante, que puede ser un apéndice, y está que llora de dolor. Al costado hay una persona con la cabeza rota, ensangrentado, y llega un tercer paciente desmayado, y lo atienden primero a él. Y la gente se queja, sí, pues había uno que lloraba y se retorcía de dolor, y era todo bañado en sangre. A ver, el que está bañado en sangre será una herida muy aparatosa, pero no va a morir de eso. Y el otro tiene un par de horas antes de que sea la cosa muy grave. En cambio, el que llegó privado le pueden quedar minutos de vida. Por eso los criterios de atención en emergencia son otros. Y por eso, para que los médicos trabajen tranquilos, prefieren que la gente esté fuera para que puedan usar sus criterios médicos establecidos a nivel mundial de cómo se interviene. Por eso sí hay formas y hay situaciones donde uno aprende a priorizar qué es lo primero, qué es lo primero que se necesita, qué es lo que es después, qué es esto, por dónde empiezo. Criterios, tiempo. De repente hoy día empiezo con la tarea matemática aprovechándome que está mi tío, que es ingeniero y que me puede explicar. A pesar de que la tarea es para de cada 4 días, pero puede haber un criterio de después quién me explica. De repente empiezo por la tarea donde voy a necesitar la computadora de la casa porque está libre, porque después llegan tales personas y luego se ocupa y luego no encuentro el momento. Entonces, hay criterios y eso es importante enseñarle a nuestros estudiantes. Hay criterios para priorizar actividad. Haz tu lista y luego empieza por criterios de tiempo, cuánto tiempo tienes, qué tarea es corta, importancia, brevedad, cuál es lo más urgente y así. Y hay varios tipos de criterios. Bien, terminamos. ¿Alguna pregunta? Alguien había escrito sobre si todavía es posible realizar la primera evaluación. Quien no lo ha hecho, sí, sí. Los dos exámenes están abiertos, ¿no? El examen 1 sigue abierto, hasta el 3 de febrero va a estar abierto, y el segundo examen se va a activar dentro de un momento para que puedan hacer el segundo examen, que es muy similar al primero, pero con los temas de las dos últimas clases. ¿Ya? Así que si alguien no dio la primera evaluación, lo va a poder, lo puede hacer. O sea, ya por ese lado no se preocupe. Bien, el link de asistencia ya lo pedí para que lo puedan pasar y puedan pasar su asistencia, ¿no? Ahí está el link, ahí lo pueden observar. Recuerden que para que se puedan certificar, tienen que tener las 2 evaluaciones y luego al WhatsApp les va a llegar los requisitos, los pasos que tienen que seguir para que se puedan certificar. ¿Alguna pregunta sobre el tema que hemos visto hoy o incluso alguna pregunta sobre alguno de los temas que hemos visto en este curso? A una persona que estuvo pero no pudo llenar la asistencia. El link de Classroom, si les pueden pasar el link del Classroom, ¿no? A la persona que está viendo, ¿no? Que me está apoyando con la secretaría, ¿no? Se pueden pasar el link del Classroom. Ahí está. Ya les acaban de pasar. Ahí pueden observar el link del Classroom con el código. También ya les pasaron el de asistencia. Claro, hay un criterio, el criterio es un poco flexible, ¿no? Si alguien no avanza algo porque está enfermo, hay que entender que está enfermo, que está cansado,
que de repente emocionalmente no se siente bien y hay que entender que puede ser que hoy día no avance algo, ¿no? Y lo digo porque a veces hay la pregunta, hay chicos, sí, estudiantes, hijos que a veces no avanzan, pero porque tienen un tema emocional fuerte. Alguna vez en algún colegio había un profesor que se la daba de muy justo y que trataba a todos por igual, ¿no? A todos por igual, y tocaba hacer la actividad, la manualidad por el Día del Padre. Y él exigía a todos por igual, todo el mundo me trabaja y aquí no hay excepciones. Pero era un chico que acababa de perder a su padre. Su padre había fallecido. Y cada vez que el chico, el niño en realidad, iniciaba la manualidad, se ponía pero mal. Se ponía mal. Entonces fueron a hablar con el profesor de que lo excuse, de que se vea otra forma, que lo exonere de la actividad. Y no entendió, no quiso entender. Dijo, no. Bajo este tema, ¿no? De que él es justo con todos y a todos por igual. Pero a ver, hay situaciones donde, porque si alguna persona se cierra tanto, eso es un poco medio obsesivo, es un poco medio cuadriculado, por ejemplo. Hay situaciones donde uno tiene que ser medio flexible. ¿Ya? Entonces a veces hay que romper un poco nuestros esquemas, evaluar cada situación y adaptarnos a una nueva situación. Y eso no te hace tener preferencias, sino al contrario, te hace ser justo porque este niño necesita una atención diferenciada. No, y si alguien viene y insiste, el tratamiento tiene que ser justo y a todos se les trata por igual, no es tan cierto. No es tan cierto y la realidad nos enseña que cuando uno va a las ventanillas, por ley existen cajas preferenciales. Hay cajas preferenciales donde vaya en el banco, en el centro comercial, para embarazadas, bebés, mujeres, personas, adultos con bebé, discapacitados y ancianos. Ese trato no es el mismo que voy a recibir yo. Su cola puede ser más rápida, más pequeña, pero esta persona necesita un trato diferenciado por su situación. Eso es justicia. No es a ciegas todos por igual. Por ejemplo, porque no hay gente que necesita. A la anciana que está en silla de ruedas no le va a hacer una cola de media hora, pues si puede pasar una preferencial y es por ley. Situaciones de personas con discapacidad. Entonces, las cosas no son así de radicales, por ejemplo. Cursos para fines de semana. Es interesante el fin de semana. ¿Prefieren en la mañana, en cualquier momento, o el fin de semana tienen algún tipo de preferencia? Por ejemplo, las tardes. A ver, ¿qué pasa si en ese caso de organización, de realización de tareas, intervienen los padres en contra de la cantidad de tareas? ¿Cómo se les hace entender de que todo es cuestión de organización? Claro, a ver, acá, profesora, yo diría primero escuchamos a los papás y primero para que se sientan atendidos y entendidos. Los escucha. Luego tiene que captar los argumentos que dan por la cantidad de tareas, por ejemplo, ¿no? Sobre eso viene el tema del contraargumento. Pero siempre es bueno consultar, porque puede ser que sea verdad que dejen demasiada tarea, pero también es verdad que puede ser que haya muchos cursos que dejen tareas, pero cortas, y no es que todo el mundo deja monografía, por ejemplo. Entonces, conociendo un poco esta base, porque a veces sí ha habido situaciones donde dejan muchas tareas y a veces tenían razón, por eso mejor escuche, profesora, consulte y en función de eso dé una respuesta. Si no tiene la respuesta en ese momento, voy a consultar. Consulte con los alumnos, vea qué tantas tareas, porque al final es verdad que necesitan recursos. ¿Qué es lo que a veces pasa, profesora? ¿No? Yo no sé si les ha pasado esto, le pongo este ejemplo para que se pueda entender.
Hay colegios que exigen el corte de pelo. El corte de pelo, el corte de pelo, el corte de pelo. Entonces el papá va donde su hijo y le dice, te cortas el pelo. Vamos bien. Pero cuando un chico no quiere cortarse el pelo y empieza con argumentos, lo importante es que aprenda, no el pelo que tenga. Lo importante no es si mi pelo es largo o no es largo, sino es mi disposición a aprender. Y el papá, los papás, no pueden con este hijo. Muchas veces, en vez de decirle, te cortas el pelo porque el colegio lo dice, se la agarran con el colegio. ¿Y porque el corte de pelo? Que no sé qué cosa, y van y nos atacan. ¿No? Pero ¿qué tiene que ver el pelo? A veces cuando los papás no pueden con los hijos y ya tiran la toalla, entonces no puedo con mi hijo que me dice que hay demasiada tarea y que no tiene tiempo y ni siquiera sé a qué dedica su tiempo. Y es verdad, no sé a qué dedica su tiempo, se la agarran contra el colegio. Entonces acá es importante tener este dato y esta carta bajo la manga, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ustedes saben que son poca tarea, que la tarea saben es para reforzar lo aprendido, que la tarea no es para que aprenda, por ahí saben que las cosas son así, por ejemplo. Son así y por ahí más o menos que lo llevan. Claro, no todos los alumnos son iguales, hay chicos que por diferentes situaciones económicas trabajan y estudian, eso es verdad, eso es verdad. Y hay que conocer situaciones y también uno sabe, ¿ah? Uno luego se va dando cuenta quién es el que nunca hace tareas, como quién es que de vez en cuando, excepcionalmente. Por eso, a los que sí cumplen, pregúntenles, gente de confianza, ¿tú cómo haces? ¿Tú cómo haces? ¿Ya? ¿Ya? Muy bien, para terminar y no quitarles mucho tiempo, primero les agradezco por haber participado del curso, gracias por los comentarios positivos hacia el curso y mi persona. Ahora me gustaría que podamos todos encender nuestras cámaras para hacer una captura, ¿no? Recuerdo final de este curso, ¿no? Profesora Jessica, ¿nos va a dar la indicación en qué momento prender y apagar la cámara? Sí, por favor, Rafael, ¿puedes dejar de proyectar la pantalla y poner pausa a la grabación, por favor? Ya. Listo, ahora sí.